a Giselle Guzmán. Giselle, entonces, dado que las enfermedades que trata el nefrólogo incluyen las litiasis, los cálculos, usted decía que los riñones dan continuidad a los uréteres depositan esa orina en la vejiga y la vejiga entonces a través de la uretra saca la orina al exterior. La litiasis renal solamente se ubica en el riñón. ¿Qué es la litiasis renal? ¿En quién es más frecuente? Etcétera, etcétera, y etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que estar claros es que litiasis o cálculos renales son unos... ¿O piedras? Sí. Son unos pequeños depósitos sólidos. Esos depósitos pueden ser de minerales que generalmente son solubles en la orina. O sea, se pueden disolver. Se pueden disolver, pero que por condiciones X, que yo les voy a explicar un poquito más adelante, ya sea porque se produzcan en demasía estos minerales o en su defecto porque lo que lo disuelve, por así decirlo, está ausente o está en menor cantidad, precipitan. Entonces, forma una piedra. Forma una piedra, correcto, como un cristal. Y estos cristales, entonces, pueden depositarse tanto en el riñón, pero pueden, conforme a la bajada y producción de orina, pues pueden depositarse en otras zonas de la vía urinaria. Dígase, por ejemplo, en los uréteres, en la vejiga, o ya para salir en la parte de la uretra. También en el caño de la orina. Eso es correcto. Wow. Sí. Doctor, entonces esa piedra, ¿cómo entran ahí? ¿Alguien la pone? Ok, no, nadie la pone. Se producen por muchas cosas. Lo primero es que estas piedras en su mayoría están formadas por unas cosas que se llaman, por unos componentes, por unos elementos que se llaman oxalato de calcio, hasta en un 80%. El calcio entonces entra en la jugada en forma de oxalato. Claro que sí. Entonces, que son, como les dije anteriormente, pues elementos que generalmente son solubles, que se disuelven, ¿no? Correcto. O en su defecto hay otras cosas de las que están hechas estas piedras, como fosfato cálcico, un 10 a un 20%, ácido úrico. Se forman también cálculos de una cosa que se llama estrubita, que tiene una alta asociación con las infecciones de vías urinarias recurrentes. La estrubita. Eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede analizar? Sí, eso se puede. En un examen de orina especial más que un examen de orina, se pueden hacer laboratorios, estudios metabólicos, tanto de sangre como orina, para ver qué predisposición tiene el paciente a generar determinado tipo de cálculos. Okay. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, tenemos un paciente en el que, ya dije, oxalato es una de las cosas que la componen. El calcio, ¿no? Sí. Entonces, un paciente que por determinadas cosas, ya sea por la parte de la dieta, por ejemplo, una dieta muy alta en proteínas, en embutidos, en sal, en azúcares, puede generar más oxalato. Okay. Entonces, otras cosas que pueden interferir también, pues la obesidad, los pacientes que se le han hecho cirugías bariátricas por a los gorditos se le pega todo. ¿Y cómo es? Eso es correcto. ¿Por qué el hecho de ser gordito, usted, Giselle Guzmán, nos está diciendo que eso puede provocar o puede ser una condición? ¿Por qué, doctor? Porque estos pacientes tienen una mayor producción de oxalato de base. O sea, el ser obeso predispone a la formación de litos. Entonces hay otra, sobre todo también por lo que se ingiere, porque ¿qué te llevó a la obesidad? Sí, un problema. ¿Qué tipo de dieta te llevó a la obesidad? Probablemente una dieta muy alta en oxalatos. Ok, entonces también hay otras cosas que, como le decía, las cirugías, las pacientes que son posquirúrgicos de cirugía bariátrica, por supuesto que tienen una mayor generación de oxalato y una disminución en la absorción del mismo. Por las alteraciones que tienen a nivel de la anatomía normal del estómago, de lo que es su sistema gastrointestinal. Entonces, pues también hay pacientes que producen una sustancia en menor cantidad que se llama citrato, que es lo que ayuda, por así decirlo, a que esa piedra se diluya.
Entonces, si tengo más oxalato, si tengo menos citrato, obviamente voy a precipitar. Hay condiciones que pues generan mayor precipitación, mayor formación de esos cristales o piedras, un ambiente de deshidratación, dependiendo del tipo de piedra, ya sea de ácido úrico o de oxalato, ambientes o muy ácidos o ambientes muy alcalinos pueden predisponer a que se formen estas piedrecitas. Entonces tenemos decenas de factores que pueden hacer. Otra cosa que no mencioné, hay pacientes que, además de todo, pues tienen una menor absorción del calcio, tienen una cosa que se llama hipercalciuria, se va muchísimo calcio por la orina. Correcto, ya sea por utilización de determinados medicamentos o en su defecto por pues condiciones propias, condiciones genéticas que impiden una correcta absorción tubular del calcio. Entonces, todo esto puede incidir. Y todos estos factores que son tan frecuentes en el día a día hacen que más de un 10% de la población mundial tenga en algún momento de su vida cálculos renales. O sea, que es una enfermedad altamente frecuente. Por supuesto, o sea... 10% de, sí. De cada 100 hay 10 personas que en un momento de su vida va a padecer. Va a padecer de cálculo, sí. Por supuesto que sí. Alto. 19% de los hombres en algún momento de su vida, cuando lleguen a los 80 años, habrá tenido algún cálculo y pues hasta un 9% de las mujeres. Se dice que el síndrome metabólico afecta. En el síndrome metabólico se puede encontrar hasta un 25% sí, correcto. De las personas con síndrome metabólico con litiasis renal. ¿Eso es cierto? Sí, por supuesto que sí. Como te decía, por la hipergeneración de esta sustancia, de este oxalato, que hace que no haya una dilución. Yo siempre le digo a mi paciente en la consulta, porque es bueno ser lo más gráfico posible. Imagínese que usted se va a hacer un juguito de sobrecito. Y ese juguito, usted le echa muy, muy poca agua, pero le echa mucho del sobre. ¿Qué va a pasar? Sí. Se van a formar grumos. Sí. Lo mismo pasa con la piedrecita. Usted le está echando mucho sustrato a muy poco, mucho sólido a poco líquido. Muy poco líquido. Sí. Entonces, por lo tanto, se forman esos. Doctora, yo estoy sorprendido con lo mucho que sabe usted con respecto al cálculo renal. Y lo digo por lo siguiente. Yo me he criado en ambientes de urólogos y urólogos, no voy a decir que muchos o pocos, pero urólogos dicen que el que va a tratarse un cálculo donde un nefrólogo está perdiendo el tiempo. Lo que yo quiero preguntar es, ¿cuál es la frontera? ¿Cuál es la frontera? Él es un cizañoso. ¿Cuál es la frontera? Oigan al doctor Lafontaine, amigos nefrólogos de la República Dominicana. ¿Cuál es la frontera entre urología y nefrología en el tratamiento del cálculo renal? Primero, ¿quién fue el urólogo que le dijo eso? Eso es lo primero que usted me va a decir. Hay un Y tema. eso, que yo tengo una afinidad por la nefrología tremenda. Mi prima, la doctora Isla Lafontaine, es de la madre de, Claro que sí. de esta generación Claro. de nefrólogos. Me dio clase a mí. Sí. Saluda a la doctora Isla. Sí. Bueno, una cosa que tenemos que tener muy, muy, muy pendiente. Insisto, las especialidades están para algo. En el caso del nefrólogo, el nefrólogo te ayuda a investigar el porqué y a ayudar en ese interín, al saber el porqué, pues a determinar qué podemos hacer para evitar las recurrencias. Desde dándote recomendaciones desde tan típicas como qué tú debes comer, qué tú debes evitar, qué tanta agua debes tomar, hasta, dependiendo del cálculo, porque depende mucho del cálculo, el tamaño del cálculo, dónde se encuentre, porque hay medicación que se puede dar dependiendo del tamaño del cálculo. Ya cuando tenemos un cálculo que es obstructivo, que está tapando, un cálculo que pasa de 10 milímetros, un cálculo que está generando síntomas como anuria, pues por supuesto que nosotros debemos auxiliarnos. Insisto, esto debe ser un trabajo compartido. No es esto es mío, esto es tuyo. No. Esto es un trabajo compartido porque lo que uno quiere, independientemente de la especialidad, es que el paciente esté bien. Entonces uno debe tener un equipo adecuado. Nefrólogo para ayudarte a identificar clínicamente qué es lo que está predisponiendo a ese paciente
a que haga estas litiasis y pues además de investigar el por qué, cómo tratar estas entidades, si hay un tratamiento médico, qué medidas en el diario vivir, alimentación, hidratación debe tomar el paciente y como le digo, si hay algún factor de riesgo adicional como obstrucción, como una piedra muy grande, pues por supuesto que nosotros en coordinación con urología pues se aborda. Vamos al pueblo, 809-682-9850. Hoy hablamos con la doctora Giselle Guzmán sobre litiasis renal. Adelante, buenas. Buenas, diga usted. Hola. 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 Hola, sí, bueno. Adelante, cátedra médica, diga usted. Me hablan de Rumba 98.5. Cátedra médica, litiasis renal, así es. Parece que está perdida. Buenas, diga usted. Buenas. Hey, buenas. Un saludo para ti, Maure. Hola, príncipe, adelante. Cuéntanos. Donde quiera que se encuentre la doctora Hilda Lafontaine, un abrazo para ella. Gracias, gracias. Sí, así es. Lafontaine y su primo le hace llegar ese saludo. Increíble. Dale. Bueno, sí, me voy para el mundo de los atletas, para el mundo de los deportistas, señores. Yo fui basquetbolista, todavía juego baloncesto y monto bicicleta. Qué bueno. Ese mundo de nosotros tiene debido a la demanda corporal que hay, los ejercicios físicos principalmente, hay una demanda también de electrolitos. Consumimos más electrolitos de la cuenta, bebidas ricas en electrolitos, por ejemplo, no voy a decir marcas. Y también consumimos proteínas por encima de lo normal, ya sea proteínas sintéticas, proteínas naturales, como sea, pero siempre están en ese mundo de nosotros, que va a reflejar una orina diferente en cuanto a abundancia, en cuanto a cantidad y en cuanto a la calidad de esa orina. Sí. ¿Puede eso reflejar alguna patología con el tiempo o el atleta confundirse con que tiene algo? Porque cuando vamos a los baños, loco, pero tú estás como orinando mucho y como que esta orina tuya como que está muy espesa, que esto y que lo otro. ¿Puede eso ameritar realmente una evaluación o realmente es parte? El riñón se encarga de eliminar lo que no necesita. Excelente, gracias. Buenas, diga usted. Bueno, 809-682-9850, 809-682-9850, en línea internacional, 833-380-0062. Buenas, adelante. Buenas. Hola. Hola, hola. Buenas, diga usted. Hola, buenas. Diga usted. Sí. Yo quiero preguntarle a la doctora o al programa, como los ejercicios son fundamentales como para todo, yo creo en eso. Sí. Entonces, podría uno, cuando está orinando, por ejemplo, cuando va por mitad, pararse, o parar 2 o 3 veces la orina cuando uno está orinando. ¿Puede ser eso un ejercicio para la uretra como ese? Excelente pregunta. Buenas. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Baja el volumen de tu radio, por favor. Abajito, espere. Bueno. Una pregunta a la doctora. Sí. Una persona que toma mucho medicamento para la presión y para la diabetes, el orina en la espuma, espuma en la orina, ¿qué significa eso? Lo escucho por la radio. Bien. Buenas, diga usted, cátedra médica. Aló, buenos días. ¿Cómo estamos, Mauri? Bien, dime, Dari. Aquí, tranquilo. Una pregunta para la doctora. Dale. Yo soy un hombre de 6 pies de altura y me tomo 3 litros de agua de 1.5 diarios. Y cada cierto tiempo me tomo por lo menos 10 pastillas de ciprofloxacina. ¿Qué tan bueno sería eso para los riñones? Gracias, buen día. Mira, presta atención, muchacho, el carajo. Automedicación ahí. Óyeme, buenas, diga usted. Y buenos días. La curiosidad es para la doctora acerca de ese sedimento que a veces se tiene en la orina, que no es espuma ni cambio de color, es un sedimento que va quedando en la orina. Gracias, espero la respuesta. Sí, un momentito. Ok, el aspecto de ese sedimento, ¿cómo es? O sea... no sé cómo explicarle, es como si fuera una arenilla suave. Ok, ¿duele cuando orinas? No duele. Bien.
Buenas, Cátedra Médica. Hoy la doctora Giselle Guzmán, nefróloga en Cátedra Médica. Hablamos de litiasis renal, 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenas. Hola, ¿qué tal? Le habla Elizabeth Guzmán. Mira, yo quería preguntar, Dime, la porque doctora. tengo un hermano, a la doctora, que es enfermo con la Coca-Cola. Si eso podría ser problema para los cálculos renales, porque él me dice que no. Ese es para todo la Coca-Cola, todo Coca-Cola. Bueno, vamos a ver lo que la doctora Giselle Guzmán nos responde en relación a todas estas preguntas que hay, todas estas interrogantes con relación a las enfermedades renales. Adelante. Sí, preguntaba un oyente que si el consumo de electrolitos y proteína podría desencadenarle una patología per se. Sí, yo siempre he dicho, insisto, creo que es la tercera vez que lo digo acá, la parte del balance es indispensable. Sí está más que descrito que una dieta hipersódica o hiperproteica puede generar más oxalato y por lo tanto, o sea, al generar las carnes, los embutidos, por supuesto que predisponen al paciente, a un paciente que ya tenga pues alguna predisposición, valga la redundancia, de base para generar estos litos, por supuesto que puede generar, o sea, teniendo un factor de predisposición de base, ya sea genético, ya sea por la parte de la dieta, sí podemos ver en algún momento presencia de litos, como les dije. O sea, si el 10% de la población mundial a los 80 años va a tener algún episodio de litos, no estoy hablando de un cólico nefrítico, o sea, dolor per se, sino litos, se puede encontrar de forma incidental y estos sí son factores que pueden incidir. Sí. Hay gente que va a tener más riesgo que otro, por factores ya sea genéticos, por factores étnicos también, pueden por supuesto que incidir en este contexto. Doctor, entonces en ese mismo sentido, para completarle la respuesta al querido audiente, que estos atletas, ¿verdad? Y más ahora en época de calor, que son corredores, que andan tomando bebidas, ¿qué te digo? De cosas, sí. ¿Usted les recomienda que tomen agua solamente? No, pueden suplir esos electrolitos que se pierden. El punto es ¿qué tanto? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto en cuenta? Como ellos no tienen control de lo que están tomando, ¿usted les recomendaría, le pregunto, no le digo, que tomen agua solamente? No, ellos pueden suplir esos electrolitos que faltan. Lo que pasa es y de para eso ¿qué cada proporción, paciente, doctora? Digamos, usted tiene en una botella de esta, pues habitualmente tenemos 500 mililitros, 500 cc es lo que tiene la capacidad. Por cada sustancia de esta, que son en teoría electrolitos, digamos, yo consumo una botella de electrolitos, de la marca que sea, no importa, y entonces ¿cuántas botellas de agua por cuántas de estas? Depende de qué ejercicio yo estoy haciendo, la intensidad. Por ejemplo, natación, las bicicletas, sí, va a depender mucho de la intensidad del ejercicio, por supuesto que sí. Porque hay que tomar en cuenta que el hecho de que se hagan ejercicios, pues se predispone a un aumento de las pérdidas insensibles, esas pérdidas de agua, de electrolitos, que no se cuentan regularmente por ejemplo, a través del sudor. Entonces, por supuesto que yo necesito un balance. Sí. Un balance para evitar pues las complicaciones que ya estábamos hablando anteriormente. Pero todo va a depender del tipo de ejercicio que se esté haciendo, de la superficie corporal del paciente y además de eso, de la cantidad de electrolitos que se esté ingiriendo. No es que yo lo contraindique, jamás, porque, insisto, están perdiendo sales, por supuesto que sí, pero ¿qué tanto? Estoy bebiendo 2, 3, 4 sobrecitos, yo lo que voy a dar una caminata al mirador, por favor, o sea, no. Exacto. Comentaba o preguntaba a otro oyente. Él decía que él hacía ejercicio fundamental, pero que si al momento de miccionar, la pausa y la continuidad de la micción era un ejercicio para la uretra. Este señor cuando va a orinar se dedica a hacer Kegel exercise. Los ejercicios de Kegel, que es apretar la uretra, apretar el ano. Mira, más que ayudar a la parte de la uretra, no es a la uretra per se.
estos ejercicios haciéndolo de forma correcta, pues lo que ayudan es a la parte del fortalecimiento del piso pélvico, sobre todo. ¿Y al hombre para qué le ayuda? En el caso de las mujeres, en el caso de la próstata, sí. Pero no es que sea, o sea, depende si de verdad tenemos una debilidad de este músculo pélvico, o estos músculos pélvicos. Probablemente lo que le interesa a él para preguntarle tipo Boruga, pero ¿fortalece aquello? No. No, okay. No, o sea que... Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Qué más tenemos ahí? Había otro paciente que preguntaba si los medicamentos para la diabetes y para los... o sea, él decía que consumía medicamentos para la diabetes y para la presión y que producía mucha espuma. Ok, lo primero es, como dijimos anteriormente, la espuma puede ser un signo de que hay hiperfiltración a nivel del riñón y que ese coladorcito que se supone no debe dejar pasar ciertas sustancias de gran tamaño como las proteínas, se puede estar dañando. Sí. O sea, esto puede ser una consecuencia de la propia diabetes y por lo tanto a ese oyente que llamó, les recomiendo que iniciemos con los screenings de enfermedad renal diabética, que incluye desde realización de una cosa que se llama microalbúmina casual en orina, un ratio de albúmina creatinina para ver si es que está botando proteínas por la orina, porque no es normal. No solamente las proteínas, ojo, son un dato de que se puede estar o sea, teniendo espuma en la orina. Hay otras cosas que sí, como infecciones, pero las proteínas en el contexto de un paciente diabético, eso es un hallmark de que puede haber daño renal y por lo tanto eso hay que prestar atención. O sea, ojo con el tema de la espuma en la orina. Finalmente, Dari, que es un asiduo seguidor nuestro, nos pregunta, nos dice que él se toma 3 litros de agua al día, pero él se toma 10 ciprofloxacina cada X tiempo. Entonces, a ese es fatal. Porque es locura. ¿Qué usted tiene que decirle a ese individuo? Que eso no se hace. Que si no hay síntomas urinarios, y no solamente eso, no es solamente síntomas, sino hay un cultivo, porque es lo primero, el cultivo me orienta a mí a ver, pues, si hay una bacteria, cuál es la sensibilidad que tiene esta bacteria a los diferentes antibióticos. No se debe hacer de forma preventiva, honestamente es una abominación. Los antibióticos pueden crear resistencia. Sí, posteriormente, cuando se produzca una infección de cualquier tipo, pues vas a necesitar de antibióticos más fuertes. Ahora, doctora, para que quede más claro, como esa pregunta tiene 2 variables, ¿qué usted le recomienda a él? ¿Que no se tome el agua o que no se tome el antibiótico? La cipro, por supuesto, que se calme en ese aspecto. Es un tema muy serio, que no es, que no lo tomamos a broma y no con poco respeto a nuestro querido Dari, pero eso es muy común en la población general. Eso es lo triste y lo penoso de toda esta situación, que esto es muy común. Doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la litiasis renal? Ok, comenzamos con los síntomas. Sí. ¿Por qué se caracterizaría pues un problema asociado a cálculos? Lo primero que hay que tomar en cuenta es no todos los pacientes presentan síntomas. O sea, 10% de la población va a desarrollar... y no todos van a presentar síntomas. Exacto. Recientemente yo estaba leyendo un estudio que se hizo en 107 pacientes y de esos 107 pacientes, más de un 60% en el periodo de 3 años que se siguió con imágenes, pues no presentaron. 60% no presentaron síntomas. En el curso de 3 años. Correcto. Okay. Pero el síntoma más común asociado a litiasis renal suele ser dolor. Un dolor bastante característico que dependiendo dónde esté la piedra, puede ser ya sea en los flancos, en la región atrás de la espalda, donde dice la gente los riñones. Le duelen los riñones, la región lumbar. Básicamente se produce por la dilatación de la cápsula, de lo que protege el riñón. Puede también, si está más abajo, presentar dolor testicular del lado donde esté la piedra o en su defecto dolor a nivel del labio. En el caso de que sea una mujer,
puede presentar síntomas urinarios, por De supuesto los labios que sí. mayores. O sea, Sí, de los labios lateralizado, mayores, ¿no? correcto. Entonces puede presentar, por supuesto que sí, síntomas urinarios, urgencia urinaria, dolor al momento de orinar, sangre en la orina, en hasta un 30% de los pacientes se puede evidenciar tanto sangre que es, que es microhematuria, o sea, que solamente se ve el examen de orina, o sangre visible per se. Porque esas piedrecitas no es que tienen una conformación estándar, no es que tienen una conformación así lisita, no. Tienen Son como irregulares. espículas, son irregulares y rasgan el interior del uréter y por supuesto que eso puede causar hematuria, o sea, Que puede, sangre en la orina. que puede ser sangre que se vea o sangre que solamente la podamos Se ver vea. en el microscopio. Doctora, diagnóstico, entonces, lo podemos hacer de la parte clínica, pero Correcto. ¿existen imágenes para Por su- investigar los cálculos renales? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son? Mira, generalmente ante un paciente que uno tenga la sospecha de que tiene un cálculo renal porque presentó síntomas X, como las que ya definíamos, pues dentro de las imágenes de elección que nosotros tenemos está la tomografía. Tomografía. Generalmente, en su versión simple, Simple, sin porque contraste, se ¿no? ve mejor, se ven mejor los litos, pues sin contraste. Digo tomografía y no comienzo con una sonografía, puesto que en el caso de la sonografía, ¿se acuerdan de lo que hablamos de las dos habichuelitas que están Sí. arriba, las mangueritas Los que son los tubitos, uréteres, la la vejiga, la uretra que le sigue? Pues hay partes de la vía urinaria que no se ven, Entonces, como en la los tomografía uréteres, sí. en la sonografía y en la tomografía sí. Es más, la sensibilidad la capacidad de detección de piedras por sonografía es alrededor de un 47%. Con sonografía. Con sonografía. 40%. Y con tomografía pasa al 80%. O sea, que es el método de elección. Es el método de elección, Sí. aunque, insisto, todo va a depender de con qué yo cuento. Exacto. Porque tampoco no todos los centros cuentan con un tomógrafo. Ok, doctora, ya al final del programa, porque este programa ha sido bastante enriquecedor y usted tiene la cita pendiente de volver y hablar de todos los temas que tenemos en carpeta. ¿Qué hacemos, doctora, desde el punto de vista del tratamiento con una persona que ya fue por dolor, se identificó en esa tomografía que tiene un cálculo? ¿Qué se hace con eso? Ok. Lo primero es, la importancia de las imágenes radica en que me permiten establecer dónde está el cálculo, el tamaño del cálculo, porque la conducta... ¿En promedio entre cuánto andan los Lo- cálculos? el- la conducta va a estar arrojada a cuál es el tamaño del cálculo. Un cálculo de menos de 5 milímetros es Medio muy, centímetro. es muy probable que salga Espontáneamente. que Sí. salga solo, y dentro de las conductas que uno toma, en el caso de estos cálculos, aumentar el volumen urinario. Por eso te decía, bueno, aumentar a 3 litros la cantidad de agua para que esa piedra pueda salir más fácil. De maíz, de agua de coco, de Agua, por favor, sí. Porque yo sé que el agua de coco es buena, pero y la barba de maíz. y No la se cola lo de piensa. caballo, Y me la dicen también. También me llega. Doctora, ya estamos, nos queda 1 minuto 20 segundos. Entonces, ese es el manejo a ese lito, correcto. de menos de medio centímetro. Cuando son mayores. Cuando son mayores, entre 5 y 10 milímetros, generalmente, dependiendo de dónde estén, uno puede optar por utilizar alpha blockers, que son medicamentos como la tamsulosina, que permiten la relajación Que se de ponga ese caliente, el uréter uréter. para que pueda salir más fácil. Ok. Si pasan más de 10 milímetros, uno le puede dar el chance del alfa bloqueante, pero con la condición de que si no sale o si está causando obstrucción, inmediatamente yo tengo que tener support de urología. Es Exacto. indispensable. Doctor, ¿un cálculo puede dañar un riñón? Por supuesto, ese es el diario vivir de nosotros. O sea, pacientes que llegan Principal causa de nefrectomía, de que le saquen un riñón a una gente, está ligado a a cálculos. ¿Hasta qué Cálculos. tamaño Cálculos pudiera llegar? obstructivos. Se dañó el cálculo, o sea, produjo una represa de orina que terminó dilatando todo y dañó ese riñón. Imagínense que el diámetro normal del uréter es de 3 a 8 milímetros y podemos tener cálculos de 3 centímetros, de 3, 4 centímetros, o sea, que sean visibles, Sí. que dilaten y obstruyan totalmente esos Entonces vamos desde uréteres. la hidratación, superhidratación, la medicación y finalmente cirugía, tratamientos que pueden ir de diferentes modalidades. Bueno,
Amaury, pero como tú dijiste, el tema quedó, al final hubo que condensarlo mucho. La doctora va a tener que venir imagínate otra que vez. una doctora que estudia, médico internista, la encontramos en Sendoe, la doctora Giselle Guzmán, la encontramos en Sendoe, y es importante que la gente sepa, porque muchas personas pues nos llaman, nos preguntan. Ella está en el 741-0000 y también está en AIDA Healthcare en el 809-297-7779. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad, gracias por invitarme.